La sangre, ¿qué transporta la sangre en sí? ¿Ya? Va a transportar compuestos celulares como el glóbulo rojo. ¿El glóbulo rojo qué va a cargar? Hemoglobina. Hemoglobina. De hecho, el glóbulo rojo en realidad debería ser un color verde amarillento, ¿ya? Pero como está cargado de hemoglobina, es ahí donde adquiere su coloración rojiza, ¿no? Muy bien. Esa hemoglobina vamos a agarrar un valor estándar. Van a ver que puede variar de libro en libro, ¿ya? Vamos a agarrarnos esto de acá, ¿ya? Puede ser quizás un poquito menos en las mujeres y se puede extender un poquito más en varones. De 12 a 16. Muy bien. Y la hemoglobina finalmente me carga el oxígeno y el oxígeno. ¿Para qué dijimos que era el oxígeno? ¿Por qué es tan importante para nosotros? ¿Y qué hace el oxígeno en el tejido? Yo ya les comenté una vez, no hay que olvidarse de eso, ¿ya? Conceptos básicos, imposible olvidarse. Es la pieza clave para formar ATP, ¿ya? Y el ATP dijimos que era igual a vida. ¿Por qué? Porque todas las funciones celulares son ATP dependientes, ¿ya? Entonces, esa es la importancia del oxígeno, ¿ya? Entonces, aquí vamos a extender un poquito más el esquema, haciendo un zoom en la parte respiratoria, donde, si ustedes se acuerdan, el pulmón estaba dividido en lo que era, podríamos decir, un aparato respiratorio alto, o vías respiratorias altas y bajas, ¿no? En las altas, en este caso, ¿por qué estaba conformada? Fosas nasales. Ya teníamos la cavidad nasal. ¿Cuál era la función de la fosa nasal o de la cavidad nasal? Calentar el aire. Ya, calentar. Humidificar el aire y además de eso sirve como una barrera para las macropartículas. ¿Ya? Sigamos avanzando. ¿Qué sigue después? Se conecta a la nasofaringe. Y de la nasofaringe sigue descendiendo al aorto hasta que llega a la laringofaringe. ¿Y el aire por dónde tiene que cruzar? ¿Por la tráquea? Ya, y antes de la tráquea, ¿qué hay? A ver, vamos recordando, anatomistas. Aquí está la tráquea. Pero aquí tenemos el cartílago cricoides, membrana cricotiroidea y cartílago tiroides. Y detrás del tiroides tenemos una pequeña lengüita de cartílago que se llama epiglotis. ¿Para qué era la epiglotis? Se cierra cuando hay el paso de comida. Ya, ¿por qué se cierra? Porque para evitar que la comida se vaya a las vías aéreas. A las vías aéreas, muy bien. Entonces nos protege de esa forma, ¿no? Bien, entonces la tráquea continuaba hasta que llegaba a una porción que se llama carina, muy bien, y se divide en los bronquios principales, ¿no? Esos bronquios principales, que son dos, se van a subdividir, ¿no? Por ejemplo, el bronquio izquierdo se va a dividir en 3 bronquios lobulares, ¿no? Y de esos 3 se van a seguir dividiendo en bronquios segmentales, ¿ya? Bueno, hasta aquí, por ejemplo, las vías aéreas, podríamos decir que tenemos dos tipos de bronquios, ¿ya? Podríamos decir que uno es un tejido que solo sirve de paso, ¿ya? Hasta aquí yo pregunto, ¿hubo intercambio gaseoso o no? No. Él tiene que seguir disminuyendo hasta que llega a una porción que se llama bronquiolos respiratorios. ¿Y por qué es importante que usted se acuerde de eso? ¿Ya? Más allá de cuáles son los nombres de cada segmentación de los bronquios, es bueno que se acuerde qué pasa con los bronquiolos respiratorios. ¿Ya? Pensé que era permanente. Casi me asusté. Resulta que si le hacemos un zoom, ellos ya están cargándose con algunos alveolos. Y al final de los bronquiolos vamos a ver los sacos alveolares. ¿Ya? ¿Por qué es importante el alveolo? Ahora sí vamos a hacer el zoom aquí. Tenemos el saquito. No pienso que podemos hacerlo. No, está bien así. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos el vacío. Bueno, ¿qué permite que haya una
intercambio gaseoso. Tiene que haber algo o alguien que se encargue de eso, ¿verdad? Y para eso tenemos que acordarnos que en los alvéolos hay dos tipos de células. Lo dijeron sus compañeros cuando estaban exponiendo. Eran los neumocitos tipo 1 y los tipo 2. Ya, vamos a ver aquí tipo 1 y tipo 2. ¿De qué se encargaba el tipo 1? Se encargaba del intercambio gaseoso. ¿Ya? Imagínense, el oxígeno tiene que pasar de la luz del alvéolo, tiene que pasar la membrana del alvéolo, tanto la membrana al entrar como salir, tiene que llegar al intersticio y finalmente el oxígeno llega al capilar. ¿Ya? ¿Y qué hay aquí en el capilar, por si acaso? Si le hacemos un super zoom, aquí deberíamos ver glóbulos rojos que están con la hemoglobina dispuesta a cargar al oxígeno. El oxígeno pasó por difusión simple, no hubo ningún tipo de esfuerzo ajeno para que el oxígeno tenga que pasar. ¿Ya? Muy bien. Aquí estamos bien, ¿no? Bueno, ¿y el neumocito tipo 2 para qué sirve? Produce el líquido. ¿Líquido? ¿Cómo se llama eso? Surfactante. ¿Para qué sirve el surfactante? En pocas palabras, evita que el pulmón se colapse. ¿Ya? Cuando usted junta sus manos y las aprieta, usted va a sentir que sus manos se están pegando, porque se está formando presión negativa en medio de las dos. Y termina hasta generando un pequeño sonido. Eso puede suceder con los alvéolos si están totalmente secos. ¿Ya? Entonces, para eso, o mejor dicho, cuando está un poco humectado, ¿no? Entonces, este surfactante lo que evita es que suceda eso, ¿no? Es decir, cuando usted deja de respirar, siempre hay una pequeña porción de aire que queda residual. ¿Ya? El alvéolo nunca se termina de colapsar. ¿Ya? Uno, porque queda ese aire residual, y dos, porque tenemos los neumocitos tipo 2 que producen surfactante. Y en pocas palabras, surfactante. Cuando usted esté en INECO y tenga una pacientita, por ejemplo, con un embarazo gemelar, o que ya venga sufriendo de preeclampsia, ella no va a llegar a un embarazo a término. ¿Ya? Va a ser pretérmino, es decir, antes de las 37 semanas. Y para eso el ginecólogo le dice que hay que realizar maduración pulmonar. ¿Por qué? Porque si nace antes del término, puede ser que tenga los pulmones, pero no va a tener desarrollada todavía los neumocitos tipo 2. Y da algo que se llama enfermedad de las membranas hialinas. Cuidado que le pregunten en pediatría, ¿no? Enfermedad de las membranas hialinas. Es porque hay la ausencia del surfactante y ese pulmón del recién nacido se colapsa y muere por insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Bien, hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces, este neumocito tipo 2 es el que permite que haya el intercambio gaseoso. El 1. Y está el dióxido de carbono y él se va a entrar y el oxígeno se va a meter, ¿no? Bueno, hasta aquí se entiende, ¿no? El concepto estamos recordando un poquito. Tenemos que pensar en qué patologías puede haber dentro del pulmón en sí. ¿Ya? El paso del aire aquí en el pulmón, por los sacos alveolares, va a generar un ruido que es normal. Ese ruido, si usted lo aprendió ya en semiología, se llama murmullo vesicular. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es que hay sonidos anormales? Cuando algo está sucediendo o a nivel de los alvéolos o a nivel de los bronquios. ¿Ya? Antes de que veamos si es una patología pulmonar, por decir, restrictiva o si es obstructiva, quiero que pensemos en el concepto de esos ruidos porque lo vamos a ver en el internado. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, un ruido que se llama sibilancia, se sobreentiende que si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la luz de un bronquio, puede haber distintas patologías, por ejemplo el asma, que provoca lo siguiente, ¿no? Provoca broncoconstricción y además de eso, aumento de la secreción de moco. Entonces, este calibre ha disminuido bastante. Entonces, al pasar el aire por aquí, es que va a generar ese sonido. Entonces le van a preguntar en su internado, ¿dónde se generan las sibilancias?
Y usted tiene que decir a nivel de los bronquios, ¿ya? A nivel de los tubos bronquiales. No es a nivel del alveolo. Porque si este sonido solo se logra cuando se estrecha el calibre o se estrecha la luz del bronquio, ¿ya? Vamos a ver otro ruido anormal que es el ronco. Muy bien. Resulta que tenemos el mismo calibre normal, pero este está lleno de moco. Por ejemplo, ¿no? Esto va a ser normal quizás en una bronquitis crónica, ¿ya? Porque hay una inflamación crónica que está sucediendo a nivel de los bronquios, ¿ya? No es a nivel todavía del alveolo. Entonces, cuando estamos escuchando a este paciente, este sonido de aquí es un sonido agudo y brillante. En cambio, el sonido de aquí es un sonido opaco, ¿ya? Como cuando usted quiere botar una flema, ¿no? Y es ese mismo sonido grueso y oscuro, ¿no? Ese mismo ruido es el que nosotros apuntamos, ¿ya? Y el último, que yo creo que es entre los más importantes, son los crépitos. Porque este ruido se detecta cuando ese alveolo está lleno de líquido. Ese líquido puede ser agua, solamente agua, por ejemplo, en el edema agudo de moco. O puede ser un exudado, aquí vamos a poner purulento. ¿Y dónde vemos eso? Por ejemplo, en las neumonías, ¿ya? Entonces, este sonido que va a venir, o sea, viene el aire y llega hasta el saco alveolar y va a haber como un sonido de burbujeo, ¿ya? Y ese sonido, cuando nosotros lo ocultamos, es similar a cuando estamos rozando, por ejemplo, una bolsa de basura cerca de nuestro oído. Y si somos cabelludos, igual cuando rozamos nuestro cabello en nuestra oreja. Entonces, ese sonido es un sonido que al principio le va a gustar a usted, ¿ya? Le va a gustar porque lo va a poder diferenciar. Después, cada vez que esté rondando a sus pacientes, por ejemplo, si tiene un pacientito cardíaco, dijimos que el paciente cardíaco acumula líquido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a saber usted si el paciente se está comenzando a descompensar? Porque ese alveolo pulmonar se está comenzando a llenar de líquidos y el sonido que se emite es los crépitos, ¿ya? Ahora, cuando usted está ocultando a su pacientito, vamos a diferenciarlo los edemas con las neumonías, por ejemplo. En una neumonía generalmente es unilateral, es decir, solo agarra un pulmón, un lóbulo en realidad, ni siquiera es todo el pulmón entero. Digamos que agarró el lóbulo inferior del pulmón derecho, ¿ya? Entonces, cuando usted oculta arriba, todavía hay murmullo vesicular. Sigue descendiendo hasta que comienza a hacerse, ese murmullo comienza a desaparecer y se convierte en crépito, ¿ya? O estertores crepitantes. A diferencia, por ejemplo, del edema agudo del pulmón, este dice que tiene una típica imagen en alas de mariposa, ¿no? Entonces, usted va a ocultar y primero las bases se van a llenar de crépitos y después, si sigue descompensándose ese paciente, va a cubrir todo el pulmón, ambos campos pulmonares, ¿no? Tanto de la parte apical como la parte basal. Entonces, mucho ojo cuando usted esté en su internado y esté rotando, no solo por medicina interna, ¿no? Por ejemplo, cuando esté en cirugía igual, ¿ya? Porque también parte de la acumulación de líquido se ve en los pacientes inmóviles. Y usted sabe que el postquirúrgico no se mueve igual que una persona que no fue operada, ¿no? Él, por el mismo dolor, prefiere quedarse echado. Lo malo de eso es que los líquidos siempre, por la gravedad, van a tender a irse abajo, ¿no? Y en este caso el líquido va a comenzar a acumularse en las bases pulmonares, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí se entiende el concepto? ¿Sí? ¿Alguien tuviera alguna duda? Aquí ya comentamos, ¿no? ¿Aquí va a haber intercambio gaseoso o no? No. No, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que va a disminuir aquí? Porque el volumen está bien. El corazón está trabajando bien. El problema es que esa hemoglobina no está cargando el suficiente oxígeno. Entonces el problema va a estar acá, ¿no? A nivel tisular va a haber una hipoxia y esto, como dijimos primero, en patología le enseñaron que las células se adaptan, ¿no? Entonces ese pacientito con un problema respiratorio, ¿cómo le va a llegar a usted a la emergencia? Le va a llegar taquipnea,
¿Cuánta es la frecuencia respiratoria normal? 16 a 20. Ya. Agarramos un valor un poquito más bajito, ya les dije, ¿no? De 12 a 20. ¿Ya? Entonces, si yo veo que mi paciente está con 25, con 30 respiraciones por minuto, yo tengo que estar interpretando que algo está provocando eso. Obviamente no siempre va a ser algo pulmonar, ¿no? Puede ser cualquier otro tipo de patología, pero ya nos da un indicio. ¿Cómo nos daríamos cuenta que esa taquipnia puede ser respiratoria? Cuando ya estemos haciendo el examen físico. Y ahí estoy ocultando, por ejemplo, y ahí escuchamos que hay crépitos en el pulmón derecho. Entonces yo estoy sospechando que puede ser una neumonía, ¿no? Muy bien. Entonces, estábamos comentando qué pasaba, por ejemplo, en COVID. En COVID, la neumonía dice que tenía un signo patognomónico que era como vidrio. Y vidrio desmerilado. O un vidrio, por ejemplo, un espejo que perdió su reflejo, ¿no? Se ve así como opaco. A eso se refiere eso, ¿no? Entonces agarraba ambos campos pulmonares. ¿Dónde va a haber intercambio gaseoso ahí? No va a haber hematosis. Lo que iba a provocar que la hipoxia tisular se comience a hacer más severa. ¿Y cuál era el siguiente paso de adaptación? A ver, ¿quién se acuerda de patología? ¿Qué pasa con la célula? La célula está estresada ahorita porque tiene poco oxígeno. ¿Qué va a comenzar a suceder? ¿Ah? No la escuché, doctora. ¿Atrofiarse? No. Antes de la necrosis va a haber una lesión reversible. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que ese paciente se está descompensando, por ejemplo? ¿No? Porque ese corazón comienza a decir, bueno, hay poco oxígeno circulando en sangre. ¿Qué voy a hacer yo como corazón entonces? Voy a tener que bombear más. Voy a tener que aumentar el gasto cardíaco. ¿Para qué? Por ejemplo, si está con 130, para que el poco oxígeno que haya circule más rápido, ¿no? Y llegue por lo menos a los órganos más importantes. ¿Cuáles son los órganos más importantes? Cerebro, Corazón y riñones. ¿Ya? Entonces, ya dijimos, el paciente de emergencia va a estar taquipneico, va a estar taquicárdico. Ahora, sigamos pensando, ¿cómo vamos a llegar a la sospecha de neumonía? ¿Ya? Porque por ahí no tengo un rayo X disponible. Pero ya por la clínica yo puedo ir sospechando, ¿no? Si usted no sabía, yo le aviso, la influenza se complica con neumonía, por si acaso, ¿no? Se pueden sobreinfectar. Digamos que es un paciente con eso, ¿no? Entonces la neumonía tiene una triada clásica, ¿ya? Ese pacientito tendríamos que ver la temperatura. Le medimos la temperatura y resulta que él estaba con 39, ¿ya? Ya tenemos 3 signos vitales alterados. Otra cosita. Aquí dijimos que no hay intercambio gaseoso. ¿Cómo cree que va a estar su saturación? Baja. Muy bien, doctor. Aquí vamos a ver que su saturación de él está llegando a los 90 o 100. ¿Ya? Quizás la presión ahorita no es el problema, ¿no? La presión se está manteniendo por el estrés, digamos, hagámoslo así, ¿no? 125 por 90. ¿Ya? Por el estrés celular, ¿no? Por el hipoxia. Ahora, ¿cuál va a ser el problema en sí? Estamos queriendo entrar a una insuficiencia Respiratoria. Pensemos en parte de lo que era su tarea. Vamos a ver aquí, paro cardio respiratorio. ¿Qué formaba parte de la 5H? Hipoxia. Ya, hipoxia. Hipo. O sea que con la hipoxia ya es suficiente para que yo entre En paro en una cardio. parada cardio Respiratoria. Ah, miren, desde ahí estamos comenzando así, ¿no? ¿Qué más teníamos? Hipohipercalemia. Hipovolemia. ¿Qué más? Hipohipercalemia. Muy bien. Hipocalemia. ¿Qué hace el potasio en el corazón? ¿Lo estimula o lo inhibe? Lo estimula. ¿Lo estimula? ¿Seguros? Lo inhibe, ¿no? El potasio hace lo contrario del sodio. El sodio provoca despolarización, ¿verdad? Y el sodio más bien repolariza la célula, ¿ya? Entonces, perdón, el potasio, ¿no? Entonces el potasio, si yo tengo muy bajos niveles de potasio, ¿quién va a controlar ese corazón? ¿Cómo cree que lo voy a pillar el corazón? Probablemente con una taquicardia, ¿no? Eso va a generar arritmia. Digamos que es una taquiarritmia, ¿ya?
Entonces, eso también puede ser parte para que haya una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Que ese corazoncito trabaje mal. De nada me sirve que haya taquicardia si esas contracciones son anómalas, ¿no? ¿Qué más hay acá? Hidrogeniones, anacidosis. Hidrogeniones, muy bien. Esto va a generar un pH Así. bajo, ¿no? Yo pregunto acá, si yo no estoy teniendo el oxígeno en los tejidos, ¿qué me estoy acumulando? No, dióxido de carbono, muy bien, doctor. Dióxido de carbono. ¿Y qué va a suceder con el dióxido de carbono? Creo que ya les comenté en la anterior clase, ¿no? Se va a juntar con el agua. Hay una enzima que se llama anhidrasa carbónica y ella va a hacer lo siguiente. Va a poner el hidrogenio por delante, el carbono aquí, y va a sumar los dos oxígenos del dióxido de carbono con el oxígeno del agua. Y se va a hacer 3 oxígenos. Y a esto se le llama ácido carbónico. ¿Ya? Y es un ácido débil, pero igual influye ¿para qué? Para que el pH disminuya. ¿Ya? ¿Entienden la idea? Muy bien. Sigamos entonces, ¿qué más nos falta acá? Hipotermia, muy bien. ¿Qué le pasó a Capitán América? Se congeló, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nos ponemos a las temperaturas? De hecho, cuando estamos ante una temperatura más caliente, el metabolismo aumenta. ¿Ya? ¿Cómo se da cuenta usted que aumenta? Porque usted, por ejemplo, comienza a tener sudoración, ¿no? Hay una respuesta del cuerpo, ¿para qué? Para que no suba tanto la temperatura, ¿ya? Intenta disminuirlo. Y cuando estamos al revés, va a llegar un punto donde ese metabolismo va a comenzar a hacerse más lento hasta que finalmente se detenga, ¿no? Entonces yo puedo tener una buena función cardíaca, puedo tener buen volumen, pero la temperatura me está jugando un juego donde el problema va a ser a nivel celular. ¿Ya? Entonces por eso también las hipotermias, por ejemplo, siempre va a haber en el alto algún pacientito que ha muerto por hipotermia. ¿Ya? Porque las temperaturas han sido muy bajas y él, por ser un vagabundo, estuvo durmiendo en la plaza, ¿no? A la intemperie. Bien, veamos las 5T. ¿Qué tenemos ahí? Neumotórax, Muy atención. bien, ese es otro potencial. Vamos a poner aquí neumotórax. Atención. Quedémonos un ratito con ese. ¿Ya? No sé si a alguien ya le quedó dudas de lo que estábamos explicando para cambiar de patología. Eso que estábamos explicando estaba bien, por ejemplo, para las neumonías, ¿no? En este caso la neumonía ya no es bacteriana, es viral. Por el COVID, ¿no? Puede suceder lo mismo con la influenza, ¿no? Si es bacteriana, ¿cómo se da cuenta usted? Porque generalmente son unilaterales, ¿no? Pero igual puede ser lo suficientemente severa para qué? Para provocar insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Y ya saben, la insuficiencia respiratoria no solo va a ser acá, va a ser a nivel tisular. Y esto puede suceder en el cerebro. Y si sucede en el cerebro, también puede suceder en el tallo encefálico. ¿Y qué había acá, por ejemplo? El centro respiratorio. Entonces, si no hay la estimulación suficiente de este mismo centro, ¿quién va a dirigir la respiración? ¿Tiene sentido, no? Tiene sentido para que el paciente caiga en un paro respiratorio en este caso, ¿no? Muy bien. Ya hablamos un poquito del edema agudo pulmón en cardio. Ya sabemos que aquí al haber una mala contracción del corazón, una insuficiente distribución de la sangre más bien se va a acumular en los tejidos y en los pulmones, ¿no? Dándonos el cuadro de edema agudo de pulmón, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar ahí? Ya dijimos crépido. Igual, pues, el hecho de que haya agua ahí o un transudado va a evitar que haya la hematosis. Si no hay hematosis, ya sabemos, ¿no? Va a disminuir los niveles de oxígeno, no solamente en la sangre, ¿ya? No solamente en la sangre porque nos damos cuenta por la saturación, sino que también a nivel de los tejidos, donde el tejido comienza a lesionarse, ¿no? Entonces, poco a poco vamos entrando en la insuficiencia respiratoria y después va a haber una falla
multiorgánica. A pesar de que teníamos una buena función, ¿dónde está? Teníamos una buena función cardíaca y de volumen. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa con el neumotórax de tensión? No sé si alguien ha escuchado de eso. No solo por escribir, ¿no? ¿Eso sabe dónde lo ve? En el primer capítulo de The Good Doctor. ¿Ya? Donde le cae el vidrio al niño. El vidrio se cae, se parte en 1000 pedazos y parte de eso llega, no me acuerdo si fue directamente al tórax o si a través del abdomen igual perforó el diafragma, no me acuerdo bien. Pero de alguna manera estuvo entrando aire. ¿Dónde? En la cavidad. Voy a hablar, esto ya se entendió, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí tenemos la cavidad torácica, aquí tenemos la pleura parietal y aquí tenemos los pulmones. Resulta que el traumatismo del niño fue aquí. Eso estaba permitiendo la entrada o el ingreso del aire, ¿dónde? En el tórax. A la cavidad torácica, ¿no? Entonces ese pulmoncito poco a poco se estaba contrayendo porque todo esto está lleno de aire. De hecho, usted se da cuenta en la radiografía porque esto se ve negro. Ya no se puede diferenciar ni la silueta del pulmón ni la silueta del borde torácico. ¿Ya? Entonces, poco a poco eso va a provocar una presión que va a comenzar a colapsar ese pulmón y lo va a desplazar hacia el lado sano. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque la tráquea también se va a comenzar a desplazar. ¿Ya? ¿Y esto qué va a hacer? Que este pulmón no trabaje. Significa que de mi 100% que tenía de hematosis, ahora ya tengo 50. Esto es suficiente para que yo entre en una insuficiencia respiratoria. Y además de eso, estamos comenzando a empujar el pulmón sano. ¿Ya? Entonces, va a llegar un momento, si es que el neumotórax se hace masivo, donde este pulmoncito tampoco va a trabajar. ¿Ya? ¿Y qué va a suceder ahí? Ya vimos, ¿no? No hay intercambio gaseoso, no hay oxígeno en los tejidos. ¿Quién va a oxigenar a la sangre? A los tejidos. Entonces vamos a buscar una manera desesperada para formar ATP a través de la glucólisis y eso me va a generar ácidos. Entonces yo poco a poco estoy entrando en una acidosis. En este caso vamos a ver que la acidosis, bueno, en realidad debería ser una mezcla, ¿no? Entre respiratoria y metabólica. ¿Ya? ¿Ustedes han visto el trastorno de ácido base en otra materia? En fármaco. ¿En fármaco? Sí. ¿Pero una pequeña porción o lo desplazaron? Lo desplazamos. Está bueno. Entonces, conmigo vamos a ir reforzando eso, ¿ya? Entonces, no solo vemos la insuficiencia respiratoria con la disminución del oxígeno, sino con el acúmulo de ácidos en el cuerpo. Entonces, aquí yo ya estoy entrando con 3 causas para hacer un paro cardiorrespiratorio, ¿no? ¿Cómo vemos a mi paciente? El paciente primero estuvo, podemos decir entre comillas, estable, estaba con bastante dolor. ¿Y qué va a pasar si esto se interpreta a nivel del cerebro? ¿Cómo va a estar el gráfico del paciente? Va a comenzar a desorientarse hasta que se apague. Literalmente, él pierde el conocimiento. ¿Ya? Su grado de conciencia va a estar muy bajo, ¿no? Entonces, eso para mí es una señal de que hay que actuar rápido, porque si ya hay la hipoxia a nivel cerebral, poco a poco va a llegar la hipoxia a nivel del tallo encefálico, ¿no? Y eso va a hacer que nosotros entremos en una insuficiencia, o mejor dicho, en un paro respiratorio, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer acá? ¿Qué le hizo John al niño? Sacar el aire. Hizo un corte, ¿para qué? Para liberar la presión. el aire, ¿no? ¿Ya? Pero además de eso, colocó una válvula, ¿ya? Es decir, colocó un tubito, aquí tenía alcohol, si usted se acuerda, ¿ya? Y lo colocó ahí, ¿para qué? Para que el aire que esté saliendo por ese tubito no vuelva a ingresar, sino que se quede en esa botellita. ¿Tiene sentido, no? Sí. De esa manera, ese pacientito pudo salvarse, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos ahí y ella tenga una mala producción de estos componentes que van a formar o van a ayudar a la formación de los eritrocitos, sino que ella tiene un aumento de demanda. ¿Por qué? Porque ella ya tiene alberga un ser dentro de ella, ¿no? Entonces ya son 2 personas que están ahí.
Y eso aumenta las demandas de todo, inclusive también del oxígeno. ¿Ya? Entonces, por esa razón, nosotros damos esta medicación porque al final esa pacientita puede entrar en una anemia que puede ser durante todo el embarazo, ¿no? Y si hay anemia, significa que va a circular un oxígeno muy bajo. Esto, ¿a quién creen que va a perjudicar? ¿Por qué la anemia nos preocupa en la embarazada? Porque ya dijimos, ¿no? El oxígeno es pieza clave para hacer ATP. Y además de eso, al menos en el periodo de la ¿qué te llaman? Por decir, cuando estamos entre la cuarta y la octava semana de gestación, estamos en un periodo de embriogénesis, ¿ya? Es decir, el feto, o mejor dicho, el embrión, se está diferenciando, está dando lugar a los nuevos sistemas. Entonces, ahí es crucial el oxígeno. Imagínense, esa anemia de la mamá puede dar lugar a que haya quizás malformaciones o retardo de crecimiento intrauterino del bebé, ¿ya? Entonces puede darnos lugar a, como se dice, fetos que nazcan con bajo peso o con peso por debajo de los niveles normales, ¿no? Que sería de 2.500 gramos hasta 3.500 gramos. ¿Se entiende, no? Este concepto va a ser premedular, antes de la médula. Ahora, puede haber problemas igual medulares, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden entrar las leucemias. Aquí puede entrar, por ejemplo, la aplasia medular, ¿ya? Es decir, el problema está en la fábrica. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver que en la aplasia medular, por ejemplo, va a haber una pancitopenia. No va a haber la producción de ningún tipo de células sanguíneas, es decir, bajos glóbulos rojos, bajos glóbulos blancos, bajas plaquetas, ¿ya? Inclusive aquí podría entrar la disminución de la eritropoyetina. Y esta es la causa por qué el pacientito renal también hace anemia, porque ese riñón ya está con insuficiencia. Entonces, no solo va a ser una insuficiencia por la parte de filtración, sino también por la parte de la secreción de las hormonas que tiene, incluida la eritropoyetina, que ella estimulaba la formación de nuevos glóbulos rojos, ¿ya? Y tenemos las anemias postmedulares. Para que se entienda el concepto, aquí el glóbulo rojo ya está formado. Entonces, yo puedo pensar en las patologías que hagan que ese glóbulo rojo muera o se pierda. Aquí, por ejemplo, entran las pérdidas de sangre, las hemorragias, ¿no? Sangre, perdón. Aquí va a entrar, por ejemplo, puede ser una hemorragia que sea aguda, es decir, una pérdida de grandes volúmenes de sangre en un momento, ¿no? Digamos, en el transcurrir de 2 horas, 3 horas. Y vamos a ver las anemias crónicas, ¿ya? Y voy a dar un pequeño ejemplo de este para que también relacionemos con el tema de digestivo. Resulta que aquí tenemos el esófago, aquí tenemos el estómago, aquí tenemos el duodeno y aquí tenemos el ángulo de Schreiber, ¿verdad? Y aquí ya se dividen las asas intestinales entre el yeyuno y el ilion y tenemos colon, ¿no? Colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide y la ampolla rectal, ¿verdad? Cuando tenemos un pacientito que se le dice, yo le doy el ejemplo de un paciente que yo tuve, su médico le había dicho que tome ketorol para el dolor. No está mal, el ketorol es un antiinflamatorio sublingual que es un buen analgésico, ¿ya? Lo malo es que el médico le dijo que tome 5 días y como él le alivió bastante, tomó por un mes entero, cada 8 horas, ¿ya? Es decir, 3 veces al día. Entonces, pasó una temporada que se perdió el paciente y volvió para hacerse un control de, no era de anemia, ¿no? Era de otra cosa. Hay que recordar que cuando nosotros estamos hablando del ácido araquidónico, dice que este puede tomar 2 vías, ¿no? La vía de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Y tenemos un COX-1 y un COX-2.
2. Este 2 va a ser para las inflamaciones. Y este 1 va a ser para funciones fisiológicas, como por ejemplo ayudar a producir el moco a nivel de estómago. Eso va a ser prácticamente un mecanismo de protección ante el propio ácido clorhídrico que tiene la persona. Pero dijimos que los antiinflamatorios inhiben la ciclooxigenasa, en este caso la 1 y la 2, ¿no? Entonces, si yo no tengo esta función protectora, este estómago va a estar ulcerado. vamos por aquí, vulnerable. ¿Ya? Y nos va a dar una patología que se llama úlcera péptica. ¿Ya? Que puede ser gástrica o puede ser Duodenal. Muy bien. Hay que recordar las causas de eso. 1. La infección por Helicobacter pylori, que es la principal. Usted es ajicero y toda la vida comió ají. Últimamente está sintiendo como una sensación de reflujo. Siente pirosis, que fue lo que yo le pregunté, es un dolor tipo urente que te está quemando la boca del estómago. Siente, como les digo, la agriura o amargura, así se explica el paciente, ¿no? Pero en realidad es una sensación de acidez en todo el tórax hasta llegar a la boca. Y la comida ya no le está encontrando el sabor. Usted le dice, mire, parece que usted puede tener el reflujo gastroesofágico. Entonces, seguimos con ese pacientito una buena temporada hasta que sucede lo siguiente, ¿no? Nos damos cuenta que no era reflujo, en realidad era una infección, ¿no? Que la infección era por Helicobacter pylori. Resulta que en los laboratorios salió la serología positiva para él, ¿no? Para esa bacteria. Entonces se le da el medicamento, ¿no? Se le da el antibiótico y se puede curar al paciente. ¿Pero qué provocaba la úlcera péptica? ¿Ya? Es una lesión, es verdad, es crónica. Y con el tiempo, esto va a ser uno de los causantes de hemorragia digestiva. ¿Por qué le mencioné el ángulo de Treitz? Porque él va a dividir las hemorragias digestivas altas y las hemorragias digestivas bajas. ¿Ya? En este caso, la úlcera péptica va a ser una causa de hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Otra causa que es el caso de este paciente, el uso inadecuado de AINES. ¿Ya? De antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Entonces este paciente está con su úlcera péptica y duodenal. ¿Ya? No, péptica, gástrica, ¿ya? Directamente gástrica. Aquí tenemos la úlcera, la lesión activa con su sangrado activo, pero ese sangrado no es que va a perder lo mismo que un apuñalamiento, ¿no? Lo mismo que un accidente de tránsito. Se dice que va a ser poco a poco. ¿Y cómo nos damos cuenta? Resulta que la sangre, cuando está en el estómago, se digiere. Y cuando llega hasta el final, sale como cajita negra. A esto se le llama melena. Prohibido olvidarse. ¿Ya? El paciente está perdiendo sangre. ¿Ya? Solo que la sangre al digerirse se obtiene esta coloración como alquitrán. Entonces, cuando vemos eso, tenemos que estar pensando, mi paciente está perdiendo sangre. Si está perdiendo sangre, volvemos a este esquema, ¿no? Tenemos aquí disminución de sangre, por ende disminuye los glóbulos rojos, por ende disminuye la hemoglobina, y por ende mi paciente está con una hipoxia tisular que puede ser en este caso crónica. Dijimos que la célula se adapta, y como no es una pérdida masiva de sangre, poco a poco dice el cuerpo, ya, puedo vivir con un poquito menos de oxígeno. ¿Ya? Entonces se va adaptando, quizás la frecuencia cardíaca de ese paciente siempre va a estar entre 100 y 105, bordeando la taquicardia, ¿no? Porque como hay una insuficiencia a nivel de los tejidos, entonces el corazón va a aumentar el gasto cardíaco a través de la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para que se bombee más sangre, ¿no? Para que el oxígeno que está circulando en sangre circule un poquito más rápido, ¿no? Bien, ¿se entiende la idea, no? Entonces, y si es una pérdida aguda, ya dijimos, ¿no? Un accidente de tránsito puede ser, ¿no? El ejemplo que yo doy siempre es, usted tiene un amigo que estaba rotando por gineco, en gineco se rota 3 meses por si acaso, ¿no? Entonces los 3 meses estaba saliendo con la R3 de gineco, ¿no? Entonces llega a cirugía y en vez de que él bichea a otra chica, la R2 de cirugía lo busca él. Entonces la de gineco se entera, ¿no? Y causa un desamorío que usted sabe que en quirófano hay armas que son
cortopunzantes, ¿no? Como el bisturí, por ejemplo, ¿no? Entonces, en una de esas rabietas, la de Ginecco pues se enojó y lo acuchilló a su amigo, ¿no? Lo apuñaló ahí con el bisturí. Casos de la vida real, como se dice, ¿no? Cuidado de esto, ¿no? Entonces, él está teniendo una pérdida masiva de sangre. ¿Qué estamos perdiendo acá? Volumen. Volumen. Por ende, volvemos al mismo esquema del choque, ¿no? Por ende, chao oxígeno, entramos a una adaptación, de ahí a una lesión reversible. ¿Y cómo lo pillamos a nuestro amigo? Está taquicárdico, está taquipneico, pero sigue con la presión estable porque ya les enseñé que hay mecanismos de compensación. Lo que sí me faltó en esa clase es que, por eso le dije, ¿no? Que uno se acuerda después. Hay una fase inicial. Esa fase inicial es la que yo les digo. Estamos intentando luchar, ¿ya? Pero va a llegar un punto donde la fase se comienza a hacer a una lesión reversible. Ahí donde esta hipoxia ya se traduce como disfunción, ¿ya? Aquí, si se da cuenta, yo puedo mezclar todos estos sistemas, lo que es aparato digestivo, lo que es anemia, lo que es respiratorio, lo que es cardiovascular, con solo esta esquemita, porque ambos terminan en lo mismo, ¿no? Entonces, esa disfunción, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Porque ese pacientito, o sea, nuestro amigo que estaba haciendo interno, le ponemos una sondita vesical y la sonda debería traer orina, ¿no? De hecho, si él pesa 70 kilos, usted multiplica por 0.5 o por 1 ml por kilo y debería darnos 70 ml por hora que debería haber orina. Pero en este caso, él no está orinando nada. ¿Qué tengo que estar pensando yo? Que hay una falla a nivel renal. Porque el riñón para trabajar necesita sangre. Si no hay sangre, por X motivo, o si la sangre llega, pero en el caso de la anemia crónica, por ejemplo, llega sin oxígeno. En el caso de la insuficiencia respiratoria, la sangre llega sin oxígeno. Voy a tener mi falla renal. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta que es a nivel del encéfalo que hay la disfunción? Porque mi amigo hablaba, pero después comenzó a cambiar las palabras, comenzó a cambiar las fechas, hasta el nombre de la chica, ¿ya? Entonces, se está comenzando a desorientar. ¿Cómo mido la orientación del paciente? Con la edad del Glasgow. El Glasgow debería ser 15 sobre 15, y él estaba comenzando a hacer un 13 sobre 15. Pero él seguía con la presión todavía en 100 por 60. ¿Ya? Si sigue perdiendo sangre, ese Glasgow va a comenzar a bajar. Digamos que bajó hasta 8. Ahí, chao mi amigo, ya no me habla porque perdió la conciencia, perdió el conocimiento. Esto, ¿dónde lo vemos? También podemos verlo por la parte respiratoria. Ya les dije, ¿no? La hipoxia puede ser a nivel del cerebro. Y no es que yo perdí sangre, pero mi sangre que está circulando desoxigenada, ¿no? ¿Se entiende la idea, no? Lo mismo de la anemia crónica, la diferencia es que él tiene tiempo para compensar, ¿no? Su cuerpo se va acostumbrando. El de la anemia aguda, no, pues ahí fregó, digamos, ¿no? Pasa lo mismo que el choque hipovolémico. Pero vamos a ver otro tipo de pérdidas igual. Por ejemplo, dijeron en Colm que teníamos dos tipos de patologías inflamatorias. ¿Quién se acuerda? No mismo, pero perdón. Teníamos, por ejemplo, enfermedad de Crohn. Usted lo va a ver en pato. Al año se agarra conmigo. Y vamos a ver aquí colitis ulcerosa. Ambos son patologías inflamatorias intestinales. La diferencia es que podemos decir que es hasta autoinmune, ¿ya? Y agarra todo el tracto digestivo. En cambio, esta colitis ulcerosa más bien agarra solo el colon, ¿ya? Y además de eso, esta va a haber pérdida de sangre. ¿Y qué diferencia veré con la melena? Porque la melena dijimos que la sangre venía desde arriba. Ahora estamos abajo. La caquita de ese paciente va a ser roja. Exacto, doctora. Va a ser roja como tomate, ¿ya? A ver si yo sé diferenciar la hemorragia digestiva, tanto alta como la baja, ¿ya? Igual este pacientito va a estar perdiendo más sangre. Puede ser que él se compense poco a poco, pero va a durar menos que el de la, ¿dónde está? El de la úlcera péptica, ¿ya? Se va a descompensar un poquito más rápido, ¿ya?
Otro tipo de pérdida que seguramente van a comentar los doctores, las anemias hemolíticas. El típico ejemplo, la mamá era, no importa si era A, B o si era 0, concentrémonos en el RH. Ella era RH negativo. Y su hijo, a causa de su esposo, le salió RH positivo. No pasa nada del primer hijo, pero esto va a provocar que ella forme anticuerpos. ¿Anticuerpos qué? Anti-RH positivo. Le digo al ginecólogo, mire, no se embarace todavía, tiene que tomar en cuenta esto. Ella sí o sí quería ser mamá de 2 niños y se embarazó. Su mala suerte fue que el niño también le salió RH positivo. Pero ella ya tenía los anticuerpos, ¿no? Sí. ¿Qué creen que va a suceder? Va a atacarlo. Va a comenzar a atacar a las células del bebé. Ni siquiera de ella misma, porque ella es RH negativo. Pero del bebé sí va a comenzar a atacar. ¿Y qué creen que va a suceder? Ese glóbulo rojo revienta, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque el niño, uno que va a tener, si no hay glóbulo rojo, ¿quién va a cargar el oxígeno? Y 2, el glóbulo rojo tiene hemoglobina, y la hemoglobina se divide en 2 cuando se degrada, ¿no? En el grupo hemo y en globulina, ¿no? ¿Qué pasó aquí con la globulina? Vuelve a la circulación para formar más hemoglobina. El grupo hemo se divide, por ejemplo, en hierro, que él vuelve para formar más hemoglobina y parte de él se va a convertir en bilirrubina. Esa bilirrubina es liposoluble, es decir, es no conjugada. ¿Ya? Mira, yo estoy mezclando todos los sistemas que vamos a tener en un solo esquema. Ella tiene que llegar hasta el hígado, ¿para qué? Para conjugarse. Es decir, si era liposoluble, ahora va a ser una bilirrubina hidrosoluble que va a tener la capacidad de ir hasta el riñón y se va a eliminar por la orina. Por eso su pipí es amarillo, ¿no? Muy bien. Pero en este niño, en este caso, la anemia, la pérdida de glóbulos rojos es tan grande que no nos da tiempo para compensar eso. No nos da tiempo ¿para qué? Para que el hígado conjugue la bilirrubina. Y además de eso, el bebé tiene el hígado inmaduro. ¿Ya? En el caso de esta hemólisis, puede ser fatal para el niño. Por eso el tratamiento es la exsanguínea y transfusión completa. Se le cambia la sangre al bebé. ¿Ya? Para que usted me entienda. ¿Ya? Pero esto también puede ser fisiológico. Por eso usted ve a los niños, a los recién nacidos sanos, que igual ellos tienen ictericia. ¿Ya? Es porque ellos tenían la sangre de la mamá también. Pero era mucha cantidad de glóbulos rojos y ellos no necesitan tanto. Entonces se van muriendo. El problema es que el hígado del bebé es inmaduro y no va a poder conjugar la gran cantidad de bilirrubina que está circulando en la sangre, que es no conjugada. Entonces, esa bilirrubina que es liposoluble, ¿dónde se va a ir? Lo voy a cruzar por acá, ¿ya? Se va a ir a los tejidos. Por eso el bebé se hace amarillo, ¿no? Tiene ictericia. ¿Cuál es el tratamiento para la hiperbilirrubinemia? Fototerapia, ¿no? ¿Ya? No lo voy a poner directamente al sol porque se me va a echar a buscar, ¿no? Que le dé el reflejo es más que suficiente para que la bilirrubina se volatice. ¿Ya? También en las incubadoras, dependiendo del cuadro. ¿No? Porque si es un bebé sano, porque esta ictericia es fisiológica. ¿Ya? No va a ser necesario. Sí, es verdad. Por deficiencia de enzima puede ser. Otra, por ejemplo, que es hemolítica. Si usted se acuerda, es la malaria, para que odiaba parásitos, yo le hago recuerdo. Resulta que el bichito, ¿quién es el vector de la malaria? Preguntanga, ¿no? Ahí para recordar sus tesoros ocultos. ¿Será que es la bichuca? No. ¿Qué vector era la bichuca? Chagas. Chaga del Histoxoma crucis, ¿verdad? ¿Y necesitará vector o es una infección respiratoria? No, necesita vector. Es una zoonosis. ¿Qué necesito? ¿A quién necesito? Un mosquito, muy bien. ¿Y cómo se llama el mosquito? Cuidado que diga Ede, ¿no? Es el anófeles. Ese anófeles te pica, aquí voy a decir el mosquito, te picó y dejó su bebito.
Esos huevitos comenzaron a madurar y llegaron al hígado. Ahí terminaron de madurar y reventaron ese patocito. Llegaron otra vez a la sangre y en sangre, ¿qué creen que tenemos? Glóbulos rojos. Crecieron dentro de ellos hasta que ¡pum!, los reventaron para seguir creciendo en otro y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso también nos va a dar una anemia hemolítica que, dependiendo del cuadro, por ahí, si es Plasmodium falciparum, va a ser severo y seguramente vamos a ver todo este cuadrito que vimos acá. Si es el Vivax, nos va a dar más tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? 5T. Taponamiento cardíaco. Muy bien, el taponamiento cardíaco, ya lo comentamos, ¿no? El corazón tiene una membrana que se llama, o perdón, una capa que se llama Pericardio. pericardio, ¿no? Ese pericardio permite que el corazón esté lubricado, entonces cada vez que lata, se mueva, entonces se va a poder expandir y cada vez que se contraiga, se va a retraer, ¿no? Pero es una capa muy fibrosa. Entonces, imagínense que estaba manejando y tuvo un accidente que el volante chocó en tórax, ¿no? Entonces, hubo una ruptura de las arterias que están a nivel, por ejemplo, las coronarias, ¿no? Pudo haber tenido una rotura. Ya no siempre va a ser el cuadro de obstrucción que vimos en cardiopatía isquémica, ¿no? Y esto va a provocar un sangrado. El problema es que el pericardio no se reventó, quedó intacto, así que la sangre se va a acumular en el mismo pericardio. ¿Qué va a provocar eso? Pericarditis. Lo mismo, no es una infección, por si acaso. En este caso, por ejemplo, en el neumotórax, el aire estaba ocupando espacio, ¿verdad? Y eso impedía que el pulmón se expanda. Lo mismo acá. En este caso, la sangre que está en el pericardio no va a permitir que el corazón cumpla su función de bomba. ¿Qué tipo de choque me va a dar esto? Ahí va a estar su tarea, ¿no? Si fuera cardiogénico, el problema sería el corazón. En este caso, algo está impidiendo que el corazón cumpla su función. Obstructivo, muy bien, doctor. Así lo van a poner en su cuadrito, ¿ya? Entonces, este me va a dar choque obstructivo. Por ende, volvemos al esquema, si lo pillo, ¿verdad? Aquí, el problema va a ser el corazón, que no va a poder cumplir su función porque alguien está impidiendo eso. Entonces, volvemos al esquema de va a haber hipoxia, se adapta a la célula, nuestro paciente va a llegar taquicárdico, taquipnéico, pero con la presión estable. Mientras tanto, va a llegar al punto donde se haga irreversible si no me doy cuenta que es un taponamiento, por ahí pienso que es otra enfermedad, ¿no? Y no le doy bola a eso, porque hay una triada que ya algunos hicieron de tarea y podemos obviar eso, ¿no? La triada de Beck. No hay ruido cardíaco. Vamos a poner aquí el ruido cardíaco, hay ingurgitación, ¿qué era? Yugular. ¿Y qué más era? Hipotensión. Muy bien, voy a tener hipotensión, porque aquí estamos viendo que estoy entrando en un tipo de choque, ¿verdad? Entonces, como no va a funcionar el corazoncito, ya les dije, ¿cuál es el pilar de la presión arterial? Gasto cardíaco, que se ve por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, cuidado de eso, ¿no? Más la resistencia vascular. ¿Cuál es el problema acá? El gasto cardíaco, no va a haber una buena frecuencia cardíaca, ni siquiera voy a poder tener un buen bombeado del volumen sistólico. Por ende, baja mi gasto cardíaco, por ende, baja la presión. Muy bien. Entonces, esto va a ser una causa para que mi paciente omite. Va a entrar en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué más tenemos acá? Tóxicos. Muy bien. Los tóxicos, por si acaso, igual pueden provocar el paro, solo que en este caso algunos tóxicos pueden ocasionar podríamos decir una inflamación sistémica. ¿Ya? De hecho, eso tiene un nombre que se llama así. Se llama SIDS. Aunque ese término ya no se usa mucho, pero yo pienso que era bueno para ser didáctico. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y en la inflamación vemos que hay una vasodilatación. Por ende, la vasodilatación va a ser sistémica igual. ¿Ya? Entonces, ya les expliqué en una esquemita, teníamos el drenaje central y los periféricos. Y si abrimos los drenajes secundarios, cae el drenaje principal. Por ende, cae la presión, ¿no? ¿Por qué? Porque la resistencia vascular bajó, porque hay una
Dilatación. ¿Entiendes? Entonces, este tipo de tóxicos, como también las reacciones de anafilaxia, como también la sepsis, como también las pancreatitis, me pueden dar un tipo de choque que se llama choque distributivo. Ya le di parte de su tarea, ¿no? Muy bien. ¿Qué más teníamos acá? Trombosis pulmonar. La trombosis, en este caso pulmonar, Y cardíaca. la coronaria, ¿no? Muy bien. La pulmonar ya vimos por obstrucción, ¿no? Teníamos el pacientito, la caserita que vende papas en el abasto, pero ella no sabía que tenía trombosis venosa profunda. Y ese trombo se convirtió en un émbolo, migró hasta los pulmones y se trancó en las arterias pulmonares, ¿no? Comenzó a propagarse hasta que la bloqueó totalmente. Entonces, esta obstrucción va a evitar que haya un intercambio gaseoso, pero no es porque el alveolo esté lleno de líquido, sino porque la circulación está bloqueada, ¿ya? Entonces, eso igual va a permitir que no haya una buena oxigenación en la sangre, y la sangre no va a llegar ni al pulmón, y la sangre que estaba acumulada en el pulmón no va a poder volver. ¿Ya? Entonces, eso igual va a terminar haciendo que el paciente entre en un tipo de insuficiencia respiratoria. La trombosis coronaria, ya sabemos, ¿no? A través del infarto agudo de miocardio. En este caso, la lesión es directamente cardíaca. Claro, por una cardiopatía isquémica, ¿no? Ese corazoncito entra en infarto y deja de cumplir su función de bomba. Se acabó la frecuencia cardíaca, se acabó el volumen sistólico y por ende el pacientito entra en hipotensión, ¿no? Y con eso, 1, 2, 3, 4, 5. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Interesante, ¿no?